Esta es la otra cara de La Habana. Los barrios más alejados del centro histórico no tienen el glamour y la belleza del centro histórico. No obstante, pues son lugares que no se sienten inseguros. Y hay una peculiaridad de todas estas zonas, y es que siempre hay gente en las calles. Eso me dificultó grabar algunos videos, pero también por otra parte pues da como esa sensación de tranquilidad. Igual hay un momento como que todas se parecen, no hay uno que sea como muy distinto del otro. Son entonces pues la otra cara, ¿no? El lado B, que no es el lado turístico, pero pues también es como la forma de conocer y de mezclarse un poco. Siendo muy sincero, no es que yo me mezcle mucho, porque por donde voy, por ahí se asoma alguien, español, mexicano, colombiano. Ya en este punto del viaje, que ya son los últimos días, pues opté por decir que soy estudiante de medicina, y eso pues digamos que ocasiona que ya no, como que no se me acerquen al ofrecimiento típico de no, que el último día del tabaco, que el último día del ron, bueno, todas estas que ya vimos anteriormente. Por ejemplo, en este momento estoy por toda la calle Escobar, que es una calle que atraviesa buena parte, casi todas las calles atraviesan hasta el malecón. Lo que sí es que igual las estructuras pues se ve que fueron bien bonitas, bien coloniales, y ahí quedaron. Y bueno, pues como se dan cuenta, por ejemplo, con una casa como esas, ya la estructura se ve flaqueando. Y cuando hay temas climáticos, pues algunas de estas casas no dan más. Ahí es que sucede como lo que alcanzamos a ver de los derrumbes, ¿no? Casas que se derrumban. El primer día que salí a caminar hubo 2 derrumbes, por supuesto ocasionados por el ciclón, ¿no? Pero fíjense, igual son casas, conservan todavía como esa belleza. Esta un poco más colonial, esta de acá un poco del estilo Art Deco, muy popular en los años 30. Y hay como la realidad de estos barrios. Y me hizo pensar mucho el hecho de que siempre hay gente en las calles, que la ocupación puede ser mínima. A ver, es muy difícil decirlo con certeza, decirlo con testimonios propios, porque aquí las personas son muy reservadas con lo que hablan y con lo que dicen. En conversaciones casuales que he tenido con la gente, en muchas ocasiones paran por un momento. Dicen como, bueno, yo tengo un pensamiento, pero aquí en esta casa yo no lo discuto, no lo hablo, porque en esta casa pues hay personas que piensan diferente a mí, y a veces las conversaciones se pueden poner un poco acaloradas al punto de convertirse como en discusiones. También me sucedió en muchas ocasiones que pregunté acerca de temas puntuales y me decían, mira, sobre ese tema yo no tengo opinión, ese tema lo desconozco, a pesar que son temas cotidianos y que indiscutiblemente pues afectan a los ciudadanos. Pero en ese punto, en ese momento es en el que ya uno entiende que hablar muy libremente puede ser contraproducente. Incluso pues cuando antes de llegar, antes de venir, a mí me dijeron como tenga cuidado con lo que dice y a quién se lo dice, porque no todos están en la misma sintonía. Y sí, aquí hay personas que son muy partidarios del movimiento revolucionario, bueno, del gobierno, porque ellos son el gobierno del Estado, y otras personas que no, pero incluso de ambos lados como que se guardan sus opiniones. No obstante, y como se dan cuenta, uno puede estar tranquilo en todas las calles, en todas las cuadras. Créanme que he caminado muchísimo, pues claramente por falta de, bueno, tal vez por imprudencia puede ser como el término, y pues por eso he terminado como en muchos lados, en muchos recorridos. Y a medida que uno se va acercando al centro, a la parte histórica, ya se siente un cambio como en la actitud de las personas. Ahí es donde sucede eso como que yo les venía diciendo, se le acercan a uno, hey, colombiano, bla bla bla, no sé qué, lo llaman a uno sentados ahí, hey, ven. Una que sucede mucho es, tírame una foto. No, esto es una cosa, por ejemplo, que cabe recalcar, y es que hay cámaras de vigilancia en muchas de las esquinas. Y los mismos ciudadanos se la señalan a uno. Le dicen, no te preocupes, aquí esto está con cámaras, aquí hay cámaras, aquí no te pasa nada. Incluso creo que el tema de las cámaras no es lo que más afecte, que a uno no le pase nada, sino que simplemente la cultura de la gente es muy distinta. Tiene de los índices de criminalidad más bajos, y para los turistas todo esto es muy seguro porque son fuertemente castigados los delitos hacia los turistas.
es inevitable como sentir y como pensar que todas estas son ciudades muy amigables con los turistas. Bueno, más bien porque hay como mano dura. Yo he llegado a caminar muy tarde en la noche, 10, 11 de la noche, y es que pasa que en este momento, por ejemplo, son como las 7 de la noche y pues todavía no se oscurece, todavía está la luz del día. Y así va a estar tal vez hasta las 8. Estas estructuras pues simplemente se derrumbaron. No hay como un propósito como decir que tal vez es que se va a construir algo. Y hay muchas que solamente son la fachada. Por ejemplo, esta de acá, están los arcos. Abajo hay un taller, pero es solamente estas fachadas. Incluso hay unas escaleras, pero arriba no hay segundo piso. Me hizo falta como que hubiera canecas de basura, entonces la gente como que en algunas esquinas se encuentran botaderos de basura así, grandes. Y pues ha sido como la única forma de no hacer reguero en cualquier lado. Entonces siempre es como llevar la basurita en la mano hasta encontrarse uno de esos puntos, no sé si de recolección, porque llevan días que veo que no lo han recogido. Pero bueno, esos puntos ahí como para dejar la basura. Mucho carro antiguo, mucho carro renovado tal vez. Ocasionalmente sí que se llegan a ver carros modernos, Mercedes, Audi, incluso alcancé a ver un taxi Audi, pero todo eso está reservado para la zona turística. Fíjense la cantidad de gente que hay por estas calles, ya llegando como al centro, ya esto es bien como el centro histórico. Bueno, aquí por ejemplo esta es la primera bodega que he visto en un buen rato. Ahí pues es lo que ya mucha gente ha reseñado y de lo que se ha hablado acerca de la famosa libreta. Pero pues ya la gente, la gran mayoría de las veces les toca acudir como a estos comercios, tienditas pequeñas que consiguen sus víveres, consiguen sus cosas. Ahorita vamos a pasar por el portal del barrio chino. Es un barrio bastante grande y tiene muchos paladares que son como estos restaurantes donde se consigue bastante comida criolla. En el barrio chino ya prácticamente no hay chinos o muy pocos. Se puede notar que pues en otro momento sí que la comunidad china era como más grande, pero asiáticos que yo haya podido ver muy pocos. Estoy hablando de 1 o 2 y ni siquiera por esta zona, más por el lado de Vedado, que es la zona rica, porque sí, obviamente que tiene su zona donde viven los millonarios o la gente con mejores posibilidades, y a pesar de todo pues no deja de ser como muy similar. El factor común de la mayoría de las casas, de los edificios, es la falta de mantenimiento, que bueno, para ser sinceros, pues tiene como su encanto de cierta forma, pero también tiene una realidad muy difícil, preocupante, sobre todo por el tema de las estructuras. Este edificio de acá, fíjense lo bonito que tiene allá esa cúpula. Voy a acercarme a preguntar qué es ese edificio porque sí me generó curiosidad, no he tenido la posibilidad de ver o de preguntar qué parte es. Entonces es la empresa de telecomunicaciones ese edificio, pero incluso esa información como que son un poco reticentes a dársela a uno. Y bueno, en la mayoría de las ciudades latinoamericanas está el barrio chino. Esto es lo que demarca la entrada del barrio chino. Nosotros ya atravesamos todo por la parte de abajo. Entonces vamos a entrar como al centro histórico. Aquí enseguida está el Capitolio, que es un lugar precioso, lindísimo. Y ya el cambio es abrupto. Hacia allá los barrios son como los que ya atravesamos, los que ya recorrimos. Se puede ver esa estructura, se puede ver como el deterioro. Cuando doblemos la esquina pues ya se van a dar cuenta del cambio tan abismal. A ver, es como muy cartagenesco para hacer una comparativa, al menos con Colombia. Entonces fíjense, el Capitolio, bellísimo, completamente cuidado, completamente aseado, con mucha vigilancia. En muchas partes van a encontrar estos letreros: prohibido volar drones. Y es en varias de estas zonas. O sea, el dron acá es, yo diría, casi que inútil. Las restricciones son comunes y son estrictas. Ya entonces ustedes se dan cuenta, ¿no? Esa era la otra cara, la que uno usualmente no ve, o la que los turistas tal vez no llegamos a ver, pues porque esta es la parte de mostrar, que es bellísima. Tiene mucha magia, tiene mucho encanto. Hay construcciones, pues como se dan cuenta. Ahí están haciendo un hotel. Este es el Hotel Saratoga, que era uno de los más famosos. Lo empezaron a remodelar. Sin embargo, sucedió que el año pasado, si no me equivoco, hubo una explosión. Un camión
con tanques de gas explotó. Si se alcanzan a dar cuenta, está el Hotel Saratoga y aquí al lado hay otro edificio. Bueno, en medio había otro edificio, que ese sufrió todos los daños y ese sí pues se derrumbó con la explosión. Ahí enseguida está la Casa de la Yoruba o el Museo de la Yoruba. Ya habíamos hablado anteriormente pues que es la religión más popular aquí en Cuba. Está el catolicismo y está la Yoruba. Ahí igual se puede ver un tema que le aplicaron a esta religión, que es el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Pues armonizar como las creencias, los ritos, las deidades, particularmente en este caso con el catolicismo. Fíjense lo bello que es el Capitolio, es una cosa preciosa. Y aquí pues bueno, los edificios, cuando vengan acá en ese edificio verdecito, hay varios restaurantes de comida criolla. Ahí alcancé a comer en uno que se llama Los Nardos particularmente. Se ve muy tradicional, es muy tradicional y no es costoso. Yo comí, incluso me tocó pedir para llevar porque era demasiada comida, deliciosa. Pagué 40.000 pesos colombianos, o sea $10. Ahora fíjense el cambio de las calles. Aquí ya no solo están los locales, sino pues que ya empezamos a ver a los turistas como yo. Miren, esto es lo común. Aquí es donde ya se encuentran las máquinas, les llaman, que son estos carros para hacer los recorridos, los tours, que también ya hablamos acerca de eso. Más hacia allá, hacia la parte de allá, está ya la Habana antigua, la de mostrar, la de los recorridos. Pues bueno, se dan cuenta, ¿no? Caminando, y yo tengo que regresar otra vez a la parte de Centro Habana, pues ya se notan las diferencias. Ahora, yo pienso, pues al menos yo como latino, las posibilidades monetarias me llevan a estar en la parte de Centro Habana. Entonces he estado como un poquito más en contacto con la comunidad a ese lado, de experimentar todas las sensaciones menos turísticas tal vez, porque pues sí, efectivamente hay unos olores fuertes en todas esas calles. Lo que se ve, ya uno tendría que ser muy despistado como para no darse cuenta de todas las cosas que suceden. Pero pues bueno, este es el Parque Central de La Habana. Ya se nota la diferencia, ¿no? Se nota en un ambiente completamente distinto. Este es un hotel bastante famoso, el Hotel Inglaterra. Ahí tiene un bar en la parte de afuera, muy festivo, muy alegre. Cruza uno la calle y pues hacia la parte de allá, ya entonces es la ciudad antigua. Como lo han estado viendo en las imágenes, ¿no? Todo eso que les he estado mostrando no es de hoy mismo, pero pues sí que es el mismo lugar. Hoteles, turismo, calles bastante bohemias, románticas, rumba, alegría y mucho extranjero. Y es que la verdad sí es una toma bellísima.